Gracias por escucharnos, Señor. Pueden tomar asiento. ¿Qué le une a usted con su pareja? ¿Qué le une a usted con su pareja? Le une el pacto matrimonial, un pacto que no se debe de romper bajo ninguna circunstancia. Ahora le pregunto a los jovencitos, ¿qué le une a usted con sus padres? ¿Qué le une a usted con sus padres? Le une un sentido de dependencia. A causa de vuestra edad, dependen de ellos para provisión. Ahora, ¿qué te une? ¿Qué te une a la iglesia local? ¿Qué te une a la iglesia local? ¿Qué te une a otros creyentes? Vamos a las Escrituras para dar respuesta a esta pregunta. Y la abrimos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el verso 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Y repito una vez más, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Y quiero animarles a que presten especial atención a algunas características que nos unen y se destacan en el saludo introductorio de esta carta. Hay algunas características que usted y yo podemos observar en este saludo, y estas características son, número uno, propósito. Número uno, propósito. ¿Cuál es el número uno? Propósito. Número dos, compromiso. Número dos, compromiso. ¿Cuál es el número dos? Compromiso. Y la tercera característica que se destaca en este saludo es el fundamento. El fundamento. ¿Cuál es la tercera característica? El fundamento. Vamos a hacer lectura a la palabra de Dios. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Lo voy a leer una vez más. Nosotros, Pablo, Silas, entre paréntesis, Silas es el mismo Silvano. Cuando usted lee las Escrituras y se encuentra con el nombre de Silvano, es Silas. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo. Aquí está el propósito. El propósito. Escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre. Ahí tenemos el compromiso. Y por último, tenemos que Dios les dé gracia y paz. Ahí está el fundamento. He titulado lo que quiero compartir con ustedes, características que nos unen. Ese es el título, características que nos unen. Quiero que aprendamos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, sobre aquello que nos une a nosotros los creyentes en Jesucristo con la iglesia
local, con otros creyentes. Es importante que nosotros valoremos y que le demos su lugar a estas características. No podemos hacerlas a un lado, no podemos ignorarlas, no podemos hacernos los desatendidos. Tenemos que prestar atención. ¿Qué hay que hacer? Prestar atención. Entonces tenemos, primero, que Pablo, Silas y Timoteo estaban unidos por un mismo propósito. Pablo, Silas y Timoteo estaban unidos por un mismo propósito. ¿Qué unía a estos tres hombres? Un mismo propósito. Debemos nosotros de entender que el propósito que une a Pablo, a Silas y a Timoteo es el de la proclamación del Evangelio. Eso es lo que los une a ellos. La proclamación del Evangelio. Eso es lo que ellos tienen en común. Tienen en común al Cristo del Evangelio que hay que proclamarle a todo hombre en la faz de la tierra. Eso los une, eso los motiva, los incentiva a ellos permanecer unidos, a ellos hacerle frente a situaciones difíciles como lo es la persecución en sus vidas. La proclamación del Evangelio. Cuando yo leía este versículo 1 y pensaba, me detenía a pensar en cada uno de los nombres: Pablo, Silas y Timoteo. Me hacía la pregunta: ¿qué tienen en común estos tres hombres? Pues el compromiso a la predicación del Evangelio. Y déjenme decirles, mis amados hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo oró por esa clase de unidad para sus hermanos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, es más, yo le quiero animar, mi querido hermano, a que usted haga del capítulo de Juan 17 un capítulo ancla en su vida de oración, que sea un capítulo fundamental que usted utilice como base en su vida de oración. Ahora, su Biblia ahí, si no lo ha hecho ya, he podido observar que ya algunos están buscando Juan 17. En el verso 9, leo: mi oración, dice Jesús. Estas son las palabras de Jesús. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 9. Mi oración no es por el mundo, sino por lo que me has dado, porque te pertenecen. Usted está tomando nota en su cuaderno de nota, ponga así en el margen, ponga la palabra pertenecer, pertenecen, así en el aire. No la incluya en sus notas. Podríamos leerlo así: mi oración es por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. El creyente en Cristo le pertenece a Dios. Somos propiedad de Dios y el propósito a esa pertenencia es para que tu vida y la mía sea para la gloria de Jesucristo. El propósito a esa pertenencia es para que tú y yo engrandezcamos el nombre de Cristo, para que demos a conocer el nombre de Cristo, tanto verbalmente como a través de un estilo de vida, por medio del cual las personas puedan identificar, detectar, decir:
ese es cristiano. Es cristiano, ese es seguidor de Cristo. Continúo leyendo en el verso 11. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Pon atención ahora. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como nosotros lo estamos. Jesús ora para que los creyentes permanezcan en unidad, así como Él y el Padre están en unidad. El Padre y el Hijo están unidos en propósito. ¿En qué están unidos el Padre y el Hijo? En propósito. Dios envía al Hijo, a Cristo, a que proclame que en Él hay salvación de pecados. Ese es el propósito que une al Padre y al Hijo. La proclamación del Evangelio, que unen al Padre y al Hijo, la proclamación del Evangelio. Y es exactamente lo que une a Pablo, a Silas y a Timoteo, y es lo que debe de unir a cada creyente que forma parte de una iglesia local. Tenemos que estar unidos en ese propósito, en el propósito de proclamar el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. Entiéndase, las buenas nuevas se tratan de Cristo. Y eso es lo que debemos de proclamar, debemos de anunciar, debemos de dar a conocerle a los hombres. Ahora, me llama la atención que Jesús no termina su oración al Padre allí. Y esto debe de servirnos a usted y a mí de modelo. Es bueno. Y le repito, este capítulo 17 debe de ser ancla en nuestra vida de oración. Pero no podemos detenernos a orar solamente por unidad entre nosotros en propósito. En el propósito de proclamar el Evangelio. Prestemos atención porque Jesús no se detiene ahí. Verso 12, durante el tiempo que estuve aquí los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé. Protección, cuidado, para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. El que está en Cristo, el que está en la fe de Cristo, tiene la protección y el cuidado del Hijo y del Padre. Y preste atención, no se pierde. El pastor Juan hablaba de esto en la mañana, como él compartía con alguien y esta persona blasfemamente le decía, la salvación se pierde. Entonces por demás murió Cristo. En vano es su sacrificio. Su sangre entonces viene a ser un desperdicio. Entonces lo que leemos en las Escrituras en relación a vida eterna es una mentira. No es vida eterna. Vida eterna es vida sin límite. Y si usted pierde la vida eterna, entonces está limitada. Está sujeta a algo. Lo cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Verso 13. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Verso 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.
Podríamos leerlo así: te pido que los protejas del maligno. Entonces Jesús ora para que entre los creyentes, nosotros los creyentes, exista unidad en un mismo propósito, en el propósito de la proclamación del Evangelio. Y Jesús, estando consciente, porque es Dios, de que el enemigo del Evangelio, Satanás, el enemigo del Evangelio, se va a ensañar en contra del Evangelio, en contra de aquellos que proclaman el Evangelio de Jesucristo. Dice, también te pido que los protejas del diablo. Protégelos. Y esto es algo que usted y yo debemos de incluir en nuestra oración. El ser protegidos. Porque ¿cómo es que Satanás podrá detener o neutralizar el avance del Evangelio? Causando división dentro de la iglesia, causando peleas entre nosotros los hijos de Dios. Así es como nos neutraliza, trayendo desánimo en el cuerpo local. Y usted y yo, de la misma manera como Jesús oró, debemos de orar por protección. Que Él nos cuide, que Él nos proteja, que Él no permita que nosotros caigamos en las trampas del diablo. Oye, porque como es tramposo, Él se las arregla para que nosotros nos desanimemos. Versículo 16, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Verso 17, hazlos santos con tu verdad. ¿Con qué que somos santos? Con la verdad. El proceso a la santificación comienza con el Evangelio de Cristo. El proceso de la santificación comienza obedeciendo el Evangelio de Jesucristo. Ahí comienza. Si usted no tiene la seguridad de la vida eterna, usted está lejos de comenzar el proceso de santificación. El proceso de santificación se empieza en el momento en que usted cree que gracias al sacrificio de Jesús, usted tiene perdón de pecados y Él le salva a usted de sus pecados y le salva de la condenación eterna. Enséñales tu palabra. Al leer esto yo pensaba, enséñanos tu palabra. Y yo pensaba en el deseo. En el deseo. Si hay algo por lo cual usted y yo debemos de orar, tanto para nosotros como para con cada uno de aquellos hermanos que forman parte de este cuerpo local, de otros cuerpos locales, es el deseo por la lectura de la palabra de Dios. Los oigo. Usted y yo debemos de orar para que cada creyente en Cristo tenga ese deseo por la palabra de Dios. No podemos cansarnos. Escuche bien, usted y yo no podemos cansarnos en insistirle a nuestros hijos sobre la importancia de leer la palabra de Dios. Usted y yo no podemos cansarnos en insistirle a nuestros hermanos, en animar a nuestros hermanos a la lectura de la palabra de Dios. Los oigo. Usted y yo no podemos cansarnos de personalmente leer la palabra de Dios. No tiene ese deseo, no tiene esa disciplina. Pídaselas a Dios. ¿Qué hay que hacer? Pedírselas a Dios. Y Él se la va a dar. ¿Qué va a hacer Dios? Se la va a dar. Él no se la va a negar a usted. Él le va a otorgar esa petición porque está dentro de su voluntad que usted sea santo a través de su palabra.
Porque es la palabra de Dios la que nos va a corregir, la que nos va a enseñar, la que nos va a guiar, la que nos va a edificar. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a enderezar nuestro camino, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Venimos a Cristo con una manera mundana de ver las cosas. Venimos a Cristo con refranes mundanos, con dichos mundanos, con psicología mundana. Y todo eso necesita irse quedando atrás. ¿A dónde necesitamos dejar todo eso? Atrás. Y la única manera que eso va a pasar es con la palabra de Dios. ¿Cómo va a pasar? Con la palabra de Dios. No hay otra manera. Versículo 20, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que crean en mí por el mensaje de ellos. Ya me han oído ustedes citar esto anteriormente. Lo cito nuevamente porque puedo ver con toda claridad que este principio de oración estaba presente en la vida del apóstol Pablo, de Silas y de Timoteo. Usted y yo debemos de continuar orando de esta manera. No podemos cansarnos. Debemos de continuar orando de esta manera. Número dos. Hemos visto que Pablo, Silas y Timoteo estaban unidos por un mismo propósito. Número 2, el compromiso de cada creyente. El compromiso de cada creyente. El compromiso de cada creyente es ser iglesia de Cristo. El compromiso de cada creyente es ser iglesia de Cristo. Ahora entienda, este compromiso va a nacer en usted motivado por el Espíritu Santo de Dios y la lectura de su palabra. Me llama la atención lo que usted y yo leemos ahí en el versículo, aquí en Primera de Tesalonicenses, cuando leemos, ponga atención aquí, ahí en el versículo 1, yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, quien nos da esperanza, escribo esta carta a Timoteo, es Tesalonicenses, aquí vamos. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. Aquí ponga atención, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. ¿A quién le pertenece usted como creyente en Cristo? A Dios Padre y a Cristo. ¿A quién le pertenece usted como creyente en Jesucristo? A Dios Padre y a Jesucristo. El hecho de que el creyente no se pertenezca a sí mismo, entienda esto, usted no se pertenece a sí mismo. Usted como creyente en Cristo, estoy hablando con creyentes. Usted como creyente en Cristo no es el dueño de su vida. Usted como creyente en Cristo no es el dueño de su cuerpo. Usted como creyente en Jesucristo no debe de hacer lo que le dé la gana. Usted le pertenece a Dios Padre y a Jesucristo. ¿A quién le pertenecen? A Dios Padre y a Jesucristo. Y el hecho de que usted como creyente le pertenezca a Dios Padre y a Cristo indica de que usted se va a despojar de sí mismo. Usted se va a quitar el yo. Y usted se va a revestir de Cristo. ¿De quién se va a revestir usted? De Cristo. Y como consecuencia
como resultado el despojarse del yo, el despojarse de usted mismo y de revestirse de Cristo, lo va a llevar a comprometerse. ¿A qué lo va a llevar? A comprometerse. Y lo va a llevar a un compromiso, a perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Entendió eso? Y la manera como usted y yo perseveramos en la doctrina de los apóstoles es, primero, por medio de la lectura de su palabra, estudiando su palabra y meditando en su palabra. En segundo lugar, reuniéndonos. Es importante reunirse. ¿Qué es importante? Reunirse. Y no permitir que los afanes, los negocios de esta vida nos roben ese privilegio. El pastor Juan hablaba de privilegio esta mañana. Usted y yo no podemos permitir que los negocios de esta vida nos roben el privilegio de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y hago énfasis, aprendemos lo que los apóstoles enseñaron de la palabra de Dios. Y de lo que se exponga de la palabra de Dios detrás de un púlpito. Todo predicador, todo expositor debe de exponer las escrituras y debe de exponer de ellas. El mensaje debe de fluir de ellas. Número dos, siguiente compromiso. El siguiente compromiso es perseverar en la comunión de los santos. Perseverar en la comunión de los santos. El escritor de Hebreos nos exhorta a que seamos muy cuidadosos en no dejar de congregarnos, y dice él, como algunos ya tienen por costumbre. Que no se vuelva un hábito, que no se vuelva una mala maña, que no se vuelva indiferente a congregarse. Que el hábito sea perseverar en la comunión con otros creyentes. Número 3, el tercer compromiso es perseverar en el partimiento del pan. Usted se sienta con otros creyentes a comer. Tenga en mente sobre la importancia de que el Señor Jesús esté sentado en esa mesa con ustedes. Y que las conversaciones que se tengan en esa mesa sean conversaciones que honren a Dios, que honren a Cristo. Número 4, siguiente compromiso, perseverar en la oración. Y cuando hablamos de perseverar en la oración, estamos hablando de personal y en comunidad. Usted como creyente tiene que orar con su Padre Celestial constantemente, regularmente, sin parar. Y usted debe de orar tanto por sus necesidades como por las necesidades de otros creyentes. ¿Está usted al tanto de las necesidades de otros creyentes? Compartía con ustedes esta mañana la necesidad de orar. 17 misioneros secuestrados en Haití. Espero que usted haya pausado en el día de hoy para orar por esos 17 misioneros, para que específicamente Dios los guarde, Dios los proteja. Juan 17. Tenemos que orar por protección. Compartía con ustedes que un musulmán mató a un representante político del gobierno en Inglaterra. Los musulmanes no son amigos de los cristianos.
Y los tenemos cerca, aquí en la universidad. Hay un montón de ellos. Esto no quiere decir que usted y yo les vamos a tener miedo a ellos. Eso no quiere decir que usted y yo los vamos a odiar a ellos. No, al contrario, vamos a amarlos. ¿Qué vamos a hacer? A amarlos con la presentación del Evangelio de Jesucristo. Hay necesidad de orar urgente por la iglesia de Cristo que está siendo perseguida, y nosotros como iglesia nos reunimos una vez al mes. Haga de ese día de oración una prioridad en su vida. Que no se convierta un hábito faltar a esa reunión. Tal vez usted no sea de aquellos que se levanta y que ora en voz alta, pero ahí está, en unidad, perseverando en la oración con otros creyentes. Y el Señor está oyendo su oración. ¿Qué es lo que hace el Señor? Escucha tu oración. Y también ve la actitud de tu corazón. Te quedaste en la casa porque me da sueño. ¿Para qué voy a ir hasta allá? Solo es una hora, vamos y regresamos. Gasto más en gasolina, en el viaje. A veces somos así. No, mi hermano, persevere en su vida de oración personal y en comunidad. Número 5, compromiso número 5, persevere en la proclamación del Evangelio. Persevere en la proclamación del Evangelio. No se dé por vencido, no le dé lugar al desánimo. No se desanime por las críticas de la gente. Sí, porque la gente, lo que recibió el pastor Juan cuando compartió en estos días, eso es una crítica. No sé si usted sabe, yo grabo un video todos los días y lo subo en YouTube. Y yo trato de ser breve en ese video. Trato de que sea de 1 minuto, 3 minutos, a veces me he extendido hasta 8 minutos. Trato de ser breve para presentar un mensaje condensado de lo que es el mensaje del Evangelio, para inquietar el corazón de las personas. Mi trabajo y el suyo, mi hermano, no es convertir a nadie, es sembrar la semilla. ¿Cuál es nuestro trabajo? Sembrar la semilla. El sembrador salió a sembrar. Ahí no dice el sembrador salió a convertir. No lo leemos así. El sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Y una cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Y dio fruto a 100 por 1. Se salvó. Las otras no sé. Así que cuando a usted le pregunten cuál semilla es usted sepa la respuesta con certeza. Porque si usted se pone ahí pues no sé, yo soy, en este momento yo soy la semilla que está ahogada en los espinos. Piense bien esa respuesta, mi hermano, porque entonces usted no es salvo. La semilla que cae en buena tierra, dice Jesús, no lo dice el pastor Miguel Pinel, ni el pastor Juan, ni el pastor Zenaido. La semilla que cae en buena tierra da. La semilla que cae en buena tierra da fruto. Lo dijo Jesús. Tu trabajo y el mío es llevar el Evangelio, no convertir a nadie. Ahora, es ahí la importancia de que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, tú guiado por el Espíritu Santo de Dios, estés claro de que eres responsable de presentarle el Evangelio a las personas. Es difícil, pero no es imposible, porque usted tiene lo que todo creyente necesita, a su espíritu. El Espíritu Santo de Dios mora en usted y lo guía. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Guía.
Sí, mora en usted y lo guía. Y ese es nuestro trabajo y ese es el compromiso que se hace todo creyente en Jesucristo que descubre que no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a Dios Padre y a Cristo. Se despoja y se reviste de Cristo. Y eso que acabo de compartir con ustedes está en Hechos capítulo 2. No se nos puede olvidar que ese es el compromiso de todo creyente, no de algunos cuantos, el de todo creyente en Jesucristo. Número tres, tenemos el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe en Cristo. Fíjense bien cuáles son el fundamento de nuestra fe en Cristo: la gracia y la paz. La gracia y la paz. Qué hermoso lo que usted y yo estamos leyendo aquí. Que Dios les dé gracia y paz. Esto es lo que Pablo, Silas y Timoteo desean para todos los creyentes. Y esto es algo que usted y yo debemos de no solamente procurar en nuestra vida, sino que desear a todos los creyentes. Nuestra fe, mi querido amigo y hermano, nuestra fe está fundada en la gracia de Dios y en la paz de Dios. Nuestra fe no está fundada en obras. Nuestra fe no está fundada en lo que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. Ese es un falso evangelio. Ese es un evangelio equivocado y diluido. Y hay muchos por ahí que andan predicando esa clase de evangelio. Un evangelio en el cual se exige que primero obedezcamos la ley para agradar a Dios, cuando el verdadero evangelio es primero obedecer el evangelio de la gracia. ¿Cuál es el evangelio de la gracia? Es el regalo inmerecido que Dios le hace al hombre. Ese es el evangelio de la gracia, el regalo inmerecido que Dios le hace al hombre. ¿Cuál es el regalo inmerecido que Dios le ha hecho al hombre? Jesucristo mismo. Es una persona. La gracia no es la ley en ningún momento. La gracia es Jesucristo mismo, presentado por Dios como el único medio para la salvación de nuestra alma. Presentado por Dios como el único que puede rescatar a todo hombre que crea en Él de sus pecados y de la condenación eterna. Pero entiéndalo, si no, no es gracia. Es otra cosa. Es otra cosa y horrorosa. Es una mentira. Es un engaño. Esa es la gracia. Pero fíjense bien que Pablo, Silas y Timoteo no terminan ahí su deseo por los creyentes, gracia, sino que dice que Dios les dé gracia y paz. Y la paz, mi querido hermano, es el resultado. La paz es el resultado de esa fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Si usted no tiene esa confianza en Cristo, de que Jesucristo salva porque salva, usted no tiene paz. Y usted va a ser de aquellos que va a andar por ahí como, va a andar mariposeando. La mariposa anda de flor en flor buscando. Usted va a ser esa clase. Si usted no tiene esa confianza en Cristo, usted va a andar saltando de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina, buscando qué le llena, buscando qué le satisface. Cuando quien únicamente satisface es Cristo mismo y solamente Él. Los oigo. Cristo satisface nuestra sed.
como resultado de recibir esa gracia de Dios a través de la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, usted entonces tiene paz con Dios y tiene la paz de Dios. ¿Es usted recipiente de la gracia y de la paz de Dios? Si usted no ha confiado en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su alma, yo le insisto, deténgase a meditar sobre el significado de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y esto es un evangelio completo. Yo no tengo nada que agregarle a esto. Sí, alguien me mandó una notita. Pastor, usted está predicando el evangelio completo porque a usted le hace falta algo ahí. No, no hace falta nada. Si no, vamos a Cristo mismo. Y entonces él predicaba un evangelio incompleto. El que crea en mí, el que crea en mí, tiene vida eterna. Punto. Entonces Jesús en la cruz del Calvario, al ladrón le predicó un evangelio incompleto. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón en la cruz del Calvario? ¿Qué le dijo? Mira, papayito, lo que tú has dicho está todo muy bonito, pero como no te da tiempo de bajarte y de bautizarte, chicharrón contigo, para el infierno. ¿Le dijo eso? No, mi hermano, le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso, en el reino. Hoy tienes vida eterna. Amén. Ese es el evangelio completo. Lamentablemente los hombres queremos echarle el hombro a Cristo, porque pobrecito, necesita nuestra ayuda. No nos equivoquemos. No ofendamos a Dios de esa manera. ¿Cómo usted se sentiría si yo me paro por su casa y le digo: te doy un centavo por tu carro? ¿Cómo usted se sentiría? Usted dijera: este tipo está loco, que se vaya a verle la cara a otro. Pues eso mismo nosotros hacemos, cuando nosotros tratamos de insinuar que la salvación es por obras. Le estamos dando un centavo a Dios por el gran sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y no es así. Por eso yo los animo, yo los exhorto en cada momento, los que ven los videos, y los que no lo ven, los exhorto aquí desde el púlpito: deténgase a meditar, a valorar, a evaluar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y eso va a cambiar tu perspectiva, tu visión de la salvación y del evangelio. Ahora, como creyente, vamos a los pasos de acción. Número 1, como creyente en Cristo, considere, ¿qué tiene que hacer? Considerar. Como creyente en Cristo, considere que la proclamación del evangelio de Cristo es una razón suficiente para mantenerse unido al cuerpo local. Proclamar el evangelio es razón suficiente para mantenernos unidos. Podremos tener diferencias, pero si estamos permaneciendo en el mismo propósito, la proclamación del evangelio, permaneceremos unidos. Número 2, paso de acción número 2, manténgase enfocado en el hecho de que como creyente en Cristo le pertenece a Dios. ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece usted? A Dios. Manténgase enfocado en eso, ¿ok? Persevere en la iglesia local, persevere en la doctrina de los apóstoles, persevere en la comunión de los santos, persevere en el partimiento del pan, persevere en la oración, persevere en la proclamación del evangelio. Paso número 3, paso de acción número 3. Conceda gracia. De gracia. Conceda gracia a los que le rodean. Dios le ha dado a usted algo que usted y yo no nos merecemos.
pero nos lo dio. Pues dele a la gente lo mismo que Dios le ha dado a usted, especialmente a los que forman parte de su iglesia local, y viva en paz con ellos. Recuerde, este es el fundamento de nuestra fe, la gracia y la paz de Dios. Vamos a orar. Dios y Padre bueno, nos postramos delante de ti, nos postramos delante de tu trono de gracia, para recibir de ti gracia y misericordia que tanto las necesitamos. Queremos rogarte en esta hora por aquellos que no tienen la seguridad de la vida eterna. Queremos rogarte para que tú los traigas en arrepentimiento y en fe a Cristo Jesús. Queremos también rogarte por cada uno de nosotros para que podamos estar unidos en un mismo propósito, en la proclamación del Evangelio de tu Hijo Jesús.